Plan es una presentación de Intendencia de Maldonado, Antel, Solanas, UTE, Gasalla Negocios Inmobiliarios, Caracoles Barrio Privado, Barraca Luisi, Restaurante Meridiano 58 en Cerro San Antonio, Enjoy Punta del Este, desde Asertiva Estudios. He llegado hoy a este lugar a hablarles de mis tragedias, hablarles de mis dramas, de mis montañas y de mis guerras. Por ejemplo, una bien puntual me pasó hoy de mañana. Iba a llevar a mis hijos al colegio. Me chocan, de costado. Tragedia. Los niños, bárbaros, sin ningún rasguño, pero un dramón, una tragedia. Y cuando fui a denunciar, porque además quien me choca se fuga, se va, como dicen en la crónica policial, se dio a la fuga. ¿Y ahora qué hago? ¿A quién le reclamo esto? Entonces fui a la seccional a denunciar mi tragedia, mi drama. Sin lesionados, apenas algunos daños, pero para mí un problemón. Atravesar la cordillera de los trámites, la guerra con el papeleo, tragedia. Llego a la seccional, realmente fastidiado y preocupado, porque además había visto el miedo en mis chicos, y unos metros más adelante había una señora joven, ante el policía, haciendo una denuncia. Y estaba llorando. Y estaba llorando desde acá. Detrás de ella había un señor más o menos de mi edad, con una nenita en brazos. La nenita dormía. Todavía estaba vestida con pijama. La mamá joven estaba denunciando que hace una hora el papá de la niña las había querido matar. Eso ocurrió hoy y sentí vergüenza. Me sentí avergonzado por haber sentido que hoy de mañana había tenido otra tragedia y me hizo recordar las otras tragedias y sentí que era un tipo feliz, que había transitado la vida sin problemas serios, sin tragedias o sin necesidad de exponerme voluntaria o involuntariamente a los límites. Me sentí mal, conmigo, por supuesto, pero digo, ese es un problema. Ahí hay que atravesar una cordillera, ahí está su guerra. No lo que te pasó a vos. Tus chiquilines están bárbaros, el susto ya pasó. ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces? Y hablo por mí, pero probablemente por muchos de ustedes. Me fui de la seccional conmovido y un poco avergonzado. Porque digo, no puede ser que yo de todo pueda tener que transformarlo en un problemón, en un drama, en una tragedia. ¿Qué pasa? Probablemente si después me olvidaba del tema y me llegaba la mozzarella fría, era un problema. Eso es lo que está mal. Olvidarnos que somos felices muchas veces sin darnos cuenta. Y todos ustedes tendrán alrededor gente que efectivamente tuvo que ir al límite. Mucho de eso estará exhibido esta noche. Permítanme simplemente extenderme 30 segundos más en una introducción que probablemente haya sido más larga, pero lo estoy diciendo desde el corazón. Porque hoy lo que necesitamos es que esta noche quede en nosotros, que nos atraviese y que nos quede anidada en algún rincón al que podamos apelar cuando realmente necesitemos como seres humanos enfrentar situaciones límites. Las personas que están invitadas hoy, que ustedes en minutos la van a tener aquí, no nos vienen a dar lecciones, no vienen en condiciones de superhéroes, no vienen a decirnos cómo hay que hacer las cosas, vienen a hablarnos de lo que representó su capacidad humana para ir al límite y sobrevivir. En algunos casos involuntariamente, en un caso voluntariamente. Vienen a demostrarnos que cada uno de nosotros
llegado el momento, apelamos a esa fortaleza humana y podemos salir. Vamos a presentarlos con este video que refiere a cuestiones que probablemente todos conozcamos, pero simplemente para poner, como se dice, en contexto, aquí está. Argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Vanessa Stoll, bienvenida. Adelante. Buenas noches. Esteban Pino, bienvenido. Adelante. Gustavo Cervino, bienvenido. Es un honor estar acá, un privilegio. Ayúdenme porque además ando con la piel sensible, ¿eh? Y, en fin, lo que he sabido de ustedes a lo largo de todos estos años conmueve realmente. Y decíamos, a veces se opta por llegar al límite, otras veces, como aquella frase, obligado a cualquiera pelea. Como pasó, por ejemplo, cuando te llamaron tan joven desde las Malvinas. Esteban, ¿cuántos años tenías ahí? 19. 19 años. ¿Cómo fue el momento ese que te llaman? ¿Recordás? Sí, perfecto. En ese momento yo había hecho la colimba el año anterior, que es el servicio militar obligatorio en Argentina. Ya estaba de baja y estaba en Olavarría, en el campo de mi viejo. Era Semana Santa. Argentina había recuperado las Malvinas el 2 de abril y esto era el 11 de abril. En ese momento me llega el telegrama, un documento, carta documento, para que me presente en el cuartel. Y bueno, nadie imaginaba que íbamos a ir a las islas. Simplemente era el volver al cuartel, que ya había pasado un año. Bueno, era un garrón eso de pensarlo. Y bueno, mis viejos me saludaron y me dijeron, el domingo te vamos a visitar al cuartel. Y así me fui. Me acompañó mi hermano. Pero no había mucha conciencia de lo que ibas a enfrentar. Hasta ese momento era la recuperación de las Malvinas y había un montón de gente que estaba orgullosa de eso. Y yo, digamos, no sabía que iba a haber guerra, pero no tenía ninguna intención de volver al cuartel a perder un año más de mi tiempo. Y bueno, en concreto es cuando mis viejos pensaban llegar el domingo al cuartel, llegaron al cuartel y yo ya estaba en Malvinas. En menos de 48 horas nos equiparon y nos mandaron allá al sur. Por esa historia es que estás acá esta noche. ¿Qué te motivó
Vanessa, a estar con nosotros hoy? ¿Cuál fue ese resortecito que saltó y dijiste, yo quiero estar ahí? Para En venir este momento, aquí a acá. esta conferencia, Sí. tu historia no la conocía, la verdad la estuve leyendo estos días y obviamente es impactante. Y bueno, de ustedes son, como te comentaba hoy, referentes. En todas las montañas a las que voy siempre salen de ejemplo, como de cuando la estamos pasando muy mal, imagínate ellos que no tenían el equipo, la preparación, como ni siquiera la voluntad de estar ahí, como la tienen que haber pasado. Entonces, la verdad, sí me encantó la idea de convivir con ellos. Las historias son muy diferentes porque yo decidí subir Everest y ellos dos no decidieron estar en estos lugares, pero creo que se comparten muchas cosas. Claro. ¿Qué te motivó, Vanessa, a tomar esa decisión? Porque ahí después vamos a empezar a explorar cómo lo toman los demás, cómo lo toma tu entorno, tu familia, cuando llega ese instante donde comunicás esa voluntad que tenés. ¿Qué te motivó a tomar una decisión que parece tan arriesgada? ¿De escalar la montaña más alta del mundo? No sé, todo el mundo espera como una respuesta muy motivadora, creo, de por qué lo decidí, pero realmente fue, como dijo Hillary, el primero que la subió porque está ahí. Claro, porque está ahí. Había que subirla porque está ahí. Sí. ¿Y tuviste dificultades en esa comunicación? ¿Te entendieron? ¿Tu familia te entendió? Sí, ya están acostumbrados, creo, a que se me ocurran locuras, cada vez más. ¿Cuál fue esa primera locura que generó esa reacción que me parece natural de una familia que dice, ¿te vas a meter en esto? Bueno, yo creo que todos la tomaban de maneras distintas, ¿no? Mi papá y mis hermanos nunca dijeron nada en contra. Mi abuela sí estaba prendiendo velas todo el tiempo y como loca. Entonces todos la tomaron de manera distinta, pero bien, con apoyo. Quiero volver sobre eso después. Gustavo, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué te motivó a estar aquí? Sobre todo porque Gustavo da conferencias, algunas muy conocidas y otras no tanto. A veces toma él la decisión de acudir a lugares porque entiende que puede llegar a contribuir, a sumar. En este caso, esta noche, ¿por qué está, Gustavo? Bueno, primero porque mi amigo Pino sobrevivió a la guerra de las Malvinas, es excombatiente. Y yo como vicepresidente y fundador de Rugby Sin Fronteras, fuimos 5 veces a las Malvinas e hicimos en Roma un partido de rugby apoyado por el Papa, donde excombatientes de las Malvinas como él, que fueron de golpe a la guerra, fueron a encontrarse con excombatientes ingleses y jugaron un partido de rugby, llegaron siendo veteranos de guerra y se fueron siendo veteranos de paz. Y lo invité a eso y lo invité a varias acciones y él siempre estuvo muy conmovido y tenía ganas de ir, pero por motivos particulares no pudo ir. Y bueno, siempre hablamos de hacer algo juntos y Jero, su hijo, me llamó y me dijo qué me parecía y bueno, yo había dado mi palabra y para mí es un placer estar acá y conocer a Vanessa, una mujer que fue la primera mujer uruguaya en escalar la montaña más alta del mundo, que tiene un valor increíble eso. Y bueno, estoy acá para disfrutar contigo, Daniel, que te conozco hace muchos años, esta vivencia donde vamos a abrir el corazón y compartir emociones y momentos. Sí, abrir el corazón, ser honestos consigo mismos, me imagino, ¿no? Porque además practican mucho esa cuestión del diálogo interno, de preguntarse cosas, Esteban. O sea, decías hoy, cuando fui y un poco era inconsciente de lo que realmente me iba a encontrar, al regreso, ¿qué preguntas te hacías, por ejemplo? No, durante mucho tiempo me pregunté poco porque me quería cuidar. Es decir, me parecía, nosotros al haber perdido nos recibieron como perdedores, derrotados en un país tan exitista como la Argentina y después de haber pasado esos 74 días que pasamos hambre, frío, miedo, soledad, llegamos y en vez de recibirnos como nos hubiera gustado,
nos metieron en ómnibus, nos llevaron a los cuarteles, nos taparon las ventanas con papel diario para que nadie nos pudiera ver, ni nosotros pudiéramos ver para afuera, y nos tuvieron en los cuarteles una semana firmando documentos prohibiéndonos hablar de lo que habíamos vivido, y de alguna manera bañándonos, porque hacía 74 días que no nos bañábamos o más, dándonos de comer, porque habíamos pasado mucho hambre, y bueno, y con mucho trabajo psicológico de parte de la dictadura de ese momento para convencernos de que todo lo que contáramos de allá era malo. Bueno, como les decía, firmamos documentos donde nos comprometíamos a no hablar. Y bueno, después de esa semana, por presión familiar de todos nosotros, nos soltaron unos días. Y bueno, digamos que de eso, de darme cuenta que la gente no estaba preparada. Por ahí venían y te preguntaban, pero al rato te dejaban solo. Y yo veía que cuando me soltaba y cuando empezaba a hablar necesitaba más contención y no la recibía. Y ahí opté por quedarme callado y eso me llevó 25 años. Sí. Se habla muchas veces de excombatientes de guerras y en este caso de Malvinas, que parte de ese estrés postraumático se traduce en la culpa. En la culpa de enfrentar a la familia de alguien que no pudo volver y la culpa de preguntarte en esa introspección, ¿por qué volví? Sentir la culpa de volver. ¿Te pasó eso, Esteban? Bueno, eso de la culpa creo que es algo en común con la gente de los Andes, de la culpa que siente el que volvió por el que quedó allá. No siento ninguna culpa. Bien. Ahora voy con... Por eso, voy con vos, porque eso que leí, que le pasa a veteranos de guerra, le pasó a muchos de los sobrevivientes de los Andes, a mí sí, obviamente, la empatía con las familias que perdieron a sus hijos, pero yo más que culpa tampoco sentí. Yo no tenía amigos, no era un grupo de amigos el que fuimos, se murieron algunos compañeros, Sí. pero yo básicamente lo que siempre digo es yo sentí mucho más vergüenza de no haber cumplido, de haber sido derrotado. Porque te hicieron sentir un Porque perdedor. me hicieron sentir de En esa todo manera, momento te hicieron sentir un derrotado. Sí. Y sobre la culpa, entonces, Gustavo, no te pasó la culpa de volver y de que otros quedaran. No, para nada. Siento un orgullo y una profunda alegría de poder estar acá hoy sentado y ser la voz de los que no tienen voz, que el mundo entero pueda conocer por los libros, las películas y la película que va a salir ahora extraordinaria, donde justamente las personas que murieron en la montaña tienen nombre y apellido, son los protagonistas, tienen un mensaje para dar. Es un mensaje extraordinariamente uruguayo, por actores uruguayos, música uruguaya, en donde refleja lo que somos en este país, republicano, democrático, chiquitito así, donde nadie es más que nadie. Entonces, el orgullo, culpa y vergüenza sintió la Iglesia en Chile y la Fuerza Aérea y el gobierno, que no nos dejaban decir cómo habíamos sobrevivido. Y como nosotros no teníamos ninguna de esas cosas, convocamos una conferencia de prensa en el Colegio del Cristi de Estela Maris, a Daniel Juan, que era el presidente, y frente a todos los familiares que perdieron hijos y nosotros, le contamos al mundo la verdad de la decisión que habíamos tomado a favor de la vida, en donde hay documentos maravillosos, ¿no? Como la carta que le traje a Raquel Nicolich y a Rosina Maquitelli, la novia de Gustavo, que le decía: de lo más profundo de nuestro ser le pedimos a Dios que este día no llegara, pero llegó y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Y después dice: y si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. 19 años. Le estaba contando a su novia y a su madre el pacto de amor que habíamos hecho a favor de la vida. Por eso estoy vivo gracias a mis amigos y yo agradezco el estar vivo y no tengo nada que sentirme culpable, orgulloso de que volvimos 16, somos más de 144, tengo 3 nietos ahora. La vida ha sido muy generosa conmigo. Maravilloso, y me parece que diste en un punto. De hecho, después voy a regresar sobre la película, porque se habla de la Sociedad de la Nieve. Me parece un título acertadísimo, porque efectivamente se integró esa sociedad, esa comunión entre quienes regresaron, y darle voz a los que no pudieron es también hacerlos partícipes, hacerlos socios, si se quiere. Vanessa, hoy mencionaba Esteban el tema del frío, del hambre, y me imagino que cuando alguien te dice: uy, qué frío tengo, por ejemplo, imaginemos que en esta sala
estuviera refrigerada y alguien sintiera frío, vos tendrías derecho a decir, esto no es frío, frío es lo que sentí yo en la montaña. Llegaste a esa sensación y lo describirías ¿de qué forma? Justo en una entrevista ayer me preguntaban si escalar el Everest había sido disfrutable, si disfrutabas de las vistas, si la pasabas bien con el paisaje, y le dije que había sido como todo lo contrario a disfrutable realmente, que es una experiencia de muchísimo dolor. El frío, sí, obviamente, como hablábamos hace un rato, de que sale el sol en esos lugares y se vuelve un sauna. Yo creo que sufrí más el calor que el frío, porque por el propio equipaje. En lugares a 6.000 metros de altura nunca me hubiera imaginado que calienta el sol y de repente hay 30 grados. Entonces se convierte como en una especie de sauna en el hielo. Y en la noche, apenas se pone el sol, la temperatura baja como a 30 grados, 40 bajo cero. Así que sí fue una experiencia todo menos disfrutable. Disfrutable es el final y el recuerdo de la cumbre y todo lo que aprendes en el camino, pero estar ahí 2 meses todos los días no tanto. Claro, porque justamente comentábamos en la previa a esta charla que esas sensaciones que uno desde la ignorancia puede suponer que te están pasando a vos. Cuando te decían, por ejemplo, es facilísimo subir al Everest porque con un tanque de oxígeno cualquiera podría. Sí, ¿Qué respondés a eso? Es que me han dicho cosas como de que subir el Everest con oxígeno es el equivalente a hacer el Tour de Francia en bicicleta, en moto. Primero hay que llegar hasta 7.200 metros sin oxígeno, porque el oxígeno suplementario se empieza a usar arriba de los 7.200 metros. Y después no es como que te enchufan el oxígeno y revivís y te sentís como caminando acá. Obviamente te ayuda un poquito, pero se sigue sintiendo toda la misma incomodidad que sin utilizarlo. Llegaste a esa altura extraordinaria y supongo que en su momento sentiste que habías cumplido con la meta, habías cumplido con tu objetivo. De repente te propusiste bajar a las profundidades. ¿Por qué se da ese contraste aparente de decisiones para seguir sometiéndote ¿qué? ¿A la búsqueda de límites? Se ve que me gusta estar sin oxígeno. La apnea la descubrí el año pasado. Realmente no estaba buscando, tampoco estaba buscando subir montañas cuando empecé, pero no estaba interesada en ese deporte. De hecho, me parecía como un poco tonto, porque a mí me gustaba hacer scuba, que es bucear con tanque, y decía, no entiendo cuál es la gracia de meterse y bajar solo 2 o 3 minutos y no ver nada, porque se baja sin lentes, sin máscara. ¿Como para qué? Pero lo empecé a hacer así, mi idea era hacer unas fotos a 10 metros nada más, y lo empecé a hacer y vi que es adictivo, como ver hasta dónde puede llegar tu cuerpo y probarte a vos mismo y ir como empujando los límites del cuerpo humano. Hace unos años que no era tan popular el deporte, pensaban que si bajabas a más de 30 metros, que no era humanamente posible, claro, y que la gente se podía morir. Y ahora el récord mundial está en 130 y algo de metros. Entonces eso, como desconectarte de la mente, entrar como en una especie de trance y ver hasta dónde es capaz de llegar el cuerpo humano, como que me enganchó muchísimo. Muchos pueden estar preguntándose de qué te sirve luego en la vida, por qué vas al límite. También administrando el riesgo, administrando el natural, humano temor a morir. ¿Cómo lo gestionas? A mí en la vida creo que me sirvió muchísimo. Yo siempre digo que hubo un antes y un después de la cumbre de Everest, y ahora la apnea está haciendo un poco lo mismo. Creo que me enseñó, lo que más me enseñó no fue la cumbre del Everest, ni eso es lo que rescato como más disfrutable el logro, sino sobre todo el fracaso del primer intento, porque yo fui 2 veces. Y la primera vez no pudimos llegar a cumbre y nos pasaron todo lo que no planeábamos, nos pasó, nos dio COVID,
subimos con COVID, nos agarró un ciclón a 8.000 metros, todo lo que no hubiéramos planeado pasó. ¿Y te preguntaste qué estoy haciendo yo acá? Sí, claro, y la segunda vez que volví más me lo pregunté. Y creo que lo que aprendí de ese camino hacia la cumbre y del fracaso es como lo que más me llevo y lo que más me sirve hoy, de la resiliencia, conseguir los fondos, porque no es como que no conseguí sponsors ni nadie me dio el dinero, entonces conseguir los fondos para poder ir, dejar mi trabajo y empezar en algo nuevo, totalmente nuevo, en un emprendimiento. La resiliencia y todos los valores aprendidos en el camino es lo que más rescato. Me voy a poner después otra vez en la condición de padre, ¿no? Si yo fuera tu papá, te diría, ¿vas a seguir intentando hacer estas locuras? Ese sería mi comentario bien básico, ¿eh? Bueno, yo tengo una hernia de disco y estuve internada un tiempo en el hospital, entonces él creo que en algún momento me dijo algo así de que le iba a decir a mi neurocirujano que andaba subiendo piedritas que me dejé de joder. Que te deje. Y sí, bueno, también es una reacción humana y eso lo elegís, optás, lo buscás. Después en el caso de Esteban y de Gustavo, les tocó, tuvieron que administrar seguramente esas sensaciones, esos sentimientos tan humanos como el miedo. ¿Cuál fue ese momento, Gustavo? Creo que en algún momento lo mencionaste, pero un momento donde sientas pánico, terror y que digas, hasta aquí llegué. ¿Cuál fue ese momento? Es muy difícil, sentado acá, conectarte con el miedo. El miedo es a un ruido, a la oscuridad. Si vos te estás en un lugar que todo lo que te rodea produce miedo, estás adentro del miedo. Y cuando tú estás adentro del miedo, es como que estás en una guerra y vos seguís haciendo lo que tenés que hacer. El miedo, la angustia, están en la proyección del futuro. Y lo que yo aprendí, porque a mí la vida no me enseñó, porque para que el maestro aparezca, el discípulo tiene que estar dispuesto. Aprender es lo que vos agarrás de la vida. Hay muchos que viven muchas cosas y no aprenden. Aprender es la capacidad de discernir lo esencial de lo secundario y a partir de eso cambiar, estirar el umbral, tener una visión de conciencia más grande que la inicial. El miedo está siempre, en toda situación donde vos te proyectes en algo que es nuevo. La incertidumbre produce miedo, pero si vos estás en un lugar que todo es nuevo, no hay nada conocido, el mundo te abandonó, tenés frío, no tenés comida, al final te das cuenta que vos no elegiste estar ahí, ella sí eligió. Por eso es una locura que ella busca. Yo no busqué mi locura, soy loco de nacimiento. No lo digo en serio, porque coincido con ella que los límites están para atravesarlos. Los límites están en la mente. Asumiendo los riesgos. Muere. ¿En qué lugar te crees vos que muere más gente en la vida? En la cama. En la cama. O sea que el cobarde muere todos los días y el valiente solo vive una vez, muere una vez. La vida es asumir riesgos. Y los riesgos es lo que te permite a vos medir con perspectivas distintas, pero te hace sentir vivo. ¿Sabés por qué yo festejaba todos los días con alegría estar vivo? Porque estaba en un lugar donde la muerte era lo único que te rodeaba. Tus amigos que estaban riéndose ahora eran cadáveres, eran mesas, eran sillas y estaban ahí. Y yo estaba vivo. ¿Cómo me iba a quejar si estaba vivo? Tremendo. Por eso la alegría de vivir todos los días cuando despierto. Tengo 86.000 segundos para hacer lo que quiera. Y eso es lo que festejo, lo que celebro. El estado de gracia es agradecer que estás vivo. Después todo lo otro son circunstancias. Me quedo con eso. Vivías adentro del miedo. En tu caso, Esteban, hubo un momento donde también vivías adentro del miedo. Todo alrededor debería ser atemorizante. Guerra es eso, es miedo todo el tiempo. Y alguna vez decía que creo que para mí Malvinas fue como un super curso de supervivencia al extremo y como un máster después en lo que es superar el hambre, el frío, el miedo, la soledad. Y bueno, esas son las cosas que me preguntabas antes de qué me quedó. Yo me preguntaba,
¿qué sentido tiene haber vivido esto? Es decir, algo tengo que hacer, es decir, superar eso. Yo, gracias a la contención que puedo haber recibido de mi familia, amigos, pares con los que podía estar, no hablar, sino estar, y algún profesional que también al que fui, me dio eso de darle el sentido a eso a la vida, de que la vida hay que seguir viviéndola y aceptar lo que viví y darle para adelante. Y no a todos mis compañeros les pasó lo mismo. Algunos murieron allá, pero hubo más suicidios después de Malvinas, muertos, suicidados. Y lo curioso de esto es que no solo son más el número de los suicidados del lado argentino, que sino del lado inglés también. Claro, claro. Ustedes disculpen si en alguna pregunta meto la pata, pero me parece que estamos aquí en un clima donde es permitido desde la honestidad preguntar lo que siento, ¿no? ¿Y vos pensaste en algún momento, me quiero morir, pero literalmente, quiero morirme? No, nunca. Nunca me quise morir y nunca pensé que me iba a morir. No tengo ninguna explicación para eso. Pero sí tenía mi compañero de trinchera, que era mi compañero de ametralladora, que cada tanto amagaba, él tenía una pistola 9 milímetros, la cargaba y se la ponía acá y me decía, no aguanto más, me voy a matar. Y bueno, una vez lo contuve, 2 veces lo contuve y la tercera dije, dale, matate, boludo, yo no te aguanto más, es decir, porque era muy oscuro eso. Pero hubo mucha gente que sí, que quería morir. Alguno de los que decía me voy a morir fue uno de los 2 de mi equipo de 50 que murió. Y después hubo muchos que se autoinfligieron heridas, que generalmente son de la rodilla para abajo, que se pegaban un tiro para salir. Pero nunca pensé que me iba a morir, y nunca quise morir. Me imagino que parte de esa convicción de querer vivir tendría que ver con tu familia también, ¿no? ¿Qué te motivaba a esa convicción de yo de acá quiero salir? Bueno, obviamente mi familia, sobre todo mi vieja. Más allá del instinto de supervivencia, además. Sí, y yo que quería volver y ser el mismo que había sido. Yo 10 años antes había leído el libro de los Andes y muchos de ellos hablan de eso, de la motivación para volver más que por ellos mismos, era por la vieja. En plena guerra, ¿tomabas lo que había pasado muchísimo, en los Andes? Sí, yo había leído 10 años antes el libro, que me había impactado. Yo no era un gran lector y me lo comí en una noche. Y todo eso, se ve que por algo lo leí, allá lo tuve muy presente. Y hay muchas similitudes. ¿Sabías, Gustavo, eso? ¿Te inspirabas a un combatiente en plena guerra rodeado de muerte y de terror? Me sorprendo todos los días de que un hecho fortuito que me tocó ser protagonista, cada día que pasa se expande más en el mundo globalizado que vivimos. Hoy por la tecnología y por Netflix va a llegar a casi 4.000 millones de personas en tiempo real. Y yo digo, qué increíble, ¿no? En la época que hoy vivimos, de soberbia, arrogancia, en el yaísmo de la gratificación instantánea, el vacío espiritual que hay, y la falta de valores. Y hoy, en esta nave, que es el planeta Tierra, hay mucha locura. Y nosotros logramos construir en un lugar donde no había vida, había muerte, una sociedad solidaria, la sociedad de nieve, donde había solo un objetivo, que era vivir, no yo todos. Y había solo una norma, que estaba prohibido quejarse. Porque aprendimos, después de estar harto, de llorar, gritar, que nada cambiaba, que aceptar la realidad te mete en una realidad distinta tipo Matrix, donde se te apaga la mente y te conectás con la naturaleza. Él tuvo que pelear contra hombres, tuvo que pelear contra la locura y la soberbia de gobernantes que declaran la guerra. Nosotros peleábamos contra la naturaleza, y la naturaleza es previsible. Cuando la observás, la empezás a conocer y la empezás a entender. Pero cuando apagás la mente, sos el viento, sos la nieve, sos el hielo, sos la roca. Te fusionás con la naturaleza y tu propia naturaleza es algo que es indestructible. Porque la mente que te dice te vas a morir, no se puede, te abandonaron. Pero vos cuando sos un niño y jugás, no tenés hora para irte a dormir o a comer. Y eso fue lo que aprendimos, a vivir intensamente el presente y, como ella dijo, estirar el umbral. Claro. 40 grados bajo cero, mucho frío, pero 35 grados bajo cero es un poquito mejor. Aprendés a relativizar todo. Te preparaste, Vanessa, físicamente, desde luego. Me imagino un entrenamiento estricto, ahí sumarás todo lo que son hábitos alimenticios que te permitan llegar bien preparada. Y después está,
obviamente, la capacidad de que tu mente responda a tus objetivos. Pero esa mente te jugó en algún momento alguna mala pasada y te dijo, hasta acá llegué, se terminó. Nadie te lo iba a cuestionar. Todos los días tenés que luchar con tu mente. La primera vez como que no esperaba que fuera tan importante realmente. En mi primer intento no esperaba que tuviera un papel tan grande. Pero sobre todo para volver sí tuve que ir a psicólogo deportivo y como ponerle más atención a eso porque me di cuenta de que era un 80%. Y lo mismo ahora que estoy yendo a la profundidad, siento que son deportes de 80% mente y de luchar con ese no puedo y por qué estoy acá y qué estoy haciendo acá. 80% mente que se traduce o que transmite al organismo la necesidad, por ejemplo, de que tus pulsaciones para el tema de la profundidad y la apnea esté a una mínima expresión. ¿A cuánto llegan tus latidos en la profundidad del mar? En la profundidad a 30 latidos por minuto. 30 latidos por minuto. Cuando la normal mía en reposo tal vez es como 70. Sí. Jugando un partido de rugby, ¿a cuánto llegan las pulsaciones? Y puede llegar a 160, 170. Y vos lo bajás a 30. Sí. Con la mente. Con la mente, la respiración. Porque cuanto más nervioso estés, más oxígeno consume el cuerpo y es justo lo contrario de lo que hay que hacer para ir a la profundidad. ¿Y qué te enoja en la cotidianeidad después de lograr eso? No, bueno, no soy tan sabia. Muchas cosas. Sí. Pero en la montaña y en la apnea sí lo he controlado bastante bien. Claro, porque ahí es donde vos empezás a reflexionar y decir, cuando nosotros estemos sometidos a circunstancias límites, tenemos 3 ejemplos aquí, y hay muchísimos más en el mundo, de que es posible. ¿Entendés, Esteban, que cualquiera de nosotros, ante una circunstancia extrema, responde o debería responder? Si entendí bien la pregunta, es, ante cualquier circunstancia extrema tenés que responder. En el caso nuestro, nosotros teníamos que responder. Si alguna vez me lo preguntaron, hablamos que las preguntas iban a ser directas, espontáneas y crudas. Si vos me preguntás si yo maté, no sé, yo sí tiramos al enemigo, es decir, y yo no tenía la menor duda de que si tenía que matar, mataba. Es decir, yo iba a responder. Estábamos preparados para eso y bueno, siempre pensaba que era mejor matar que morir. Sí. En las veces que, ahora escuchando a Vanessa con el tema de la respiración, nos pasaba todo lo contrario. Las veces que tuvimos que tirar, el cuerpo te explota. Es decir, la presión sanguínea te sube por el cielo, la respiración es entrecortada y aceleradísima, y sentís en el cuerpo eso que es difícil de volver a vivir, que es la adrenalina, esa, de estar preparado y disparando. Y así como tirás, también te tiran, ¿no? Es Claro. ¿Cuántos hijos tenés? 4. 2 por ahí. Uno al que he aprendido a conocer y tiene esa sensibilidad que generó esta instancia, y los otros son muy parecidos, según me contabas. ¿Transitas con ellos en la vida, con el recuerdo, con el pasado, aún asumiendo que puede llegar a ser enseñanza, o lo dejas fuera de la mesa? No, es muy poco lo que hablamos, por eso estoy tan agradecido hoy a poder estar en este lugar, porque me parece que es la primera oportunidad que mis hijos van a escuchar en primera persona de mi historia, si bien han leído el libro que escribí. ¿No sos de hablar con ellos? No sale. ¿Del tema? Cada tanto, alguna vez me preguntan algo, pero queda por ahí. ¿Cuál fue la pregunta más incómoda que te hicieron? Porque me imagino la curiosidad de un niño, de un chiquilín, de un adolescente o de un joven, en este caso. ¿Cuál fue esa pregunta que dijiste? Y la pregunta más morbosa que mucha gente intenta no hacer y que en algún momento sale es eso. ¿Mataste? ¿Lo viste? Yo siempre digo, nosotros es distinto tirar, apretar un botón y tirar una bomba, totalmente distinto tirar como tirábamos nosotros a 200, 300 metros de noche, donde te cuelgan una bengala, ilumina y ahí disparás, o mirás las balas trasantes que te vienen a vos y de ahí más o menos detectás. Totalmente distinto a amigos míos, compañeros veteranos de guerra que combatieron cuerpo a cuerpo, cargando el sable de bayoneta y llegar a estar matando a alguien
mirándole a los ojos. Eso a vos no te tocó. No, me llegó a tocar el sable de bayoneta, y el día que fueron 2 veces que calamos el sable de bayoneta, esos días teníamos terror, es decir, porque sabíamos que nos venía lo peor. Y además de que lo peor, que era el combate cuerpo a cuerpo, los que nos venían a atacar eran los Gurkhas, que son los soldados que laburan para el ejército británico, que son mercenarios que están súper, hiper preparados. Y no me preguntes cómo a la trinchera llegaba el rumor de que los Gurkhas son terribles, son mercenarios, no les importa morir. Entonces, cuando ven una trinchera con soldados argentinos, sacan el cosito de la granada, se la ponen en el pecho y se tiran adentro. Entonces, vivíamos aterrados. Se acercaban los Gurkhas y estábamos muertos de miedo. Y después el trofeo de ellos era cortar las orejas. Entonces, bueno, cuando decían, se acercan los Gurkhas, terror. Después de vivir eso, ¿qué te fastidia de lo cotidiano, del día a día? Como Vanessa, tampoco soy perfecto, tengo mis cositas, pero si hay algo que siempre intento aprovechar de lo vivido es esto de aceptar y vamos adelante. Es decir, claro. Intento no ponerme mal por las pavadas que nos pasan en la vida, y a veces son no tan pavadas, pero darle las cosas su real significado. Claro. Porque tengo gente alrededor, conocidos, laburando, que por alguna pavadita se pone mal. Creo que la vida es mucho más que eso. Bueno, era la intención con esa caricatura del comienzo, ¿no? Que uno a veces, está bien, cada uno de nosotros debe respetar lo que le pasa al otro, aún sea irrelevante, pero después cuando ves en la dimensión a la que ustedes llegaron, de verdad, tragedias son otras cosas. Bueno, estuvo mucho tiempo planteada esa discusión, si era tragedia o milagro, ¿no? Y a veces había que lidiar con esa pregunta, ¿qué fue tragedia o milagro? ¿Te habrá pasado tener que responder eso? Para mí son las dos cosas. Es un milagro para una madre que recupera un hijo que le rezó todos los días porque sentía que estaba vivo, y es una tragedia para una madre que sentía que su hijo estaba muerto, porque las videntes reales fueron las madres que perdieron hijos porque sentían que estaba muerto. Y las que tenían los hijos vivos sentían que es una cosa increíble la conexión de la madre. Son las dos cosas, una tragedia y un milagro. Pero cuando terminó la película acá, el otro día, 350 personas, 150 familiares de los que murieron y de los que volvieron, se pusieron todo de pie, a abrazarse, a llorar y a aplaudir, porque por primera vez en ese avión, que era la sala, habían vivido todo lo mismo. Y eso fue muy sanador para todos, el ver que no hay diferencia entre los vivos y los muertos. Porque gracias a que volvimos, terminó la incertidumbre. Fue una carrera de postas. Cuando llegamos vivos, volvieron todos, y la gente muere cuando nos olvidamos de ellos. Y esta historia es una historia de amor, amistad, solidaridad y vocación de servicio. Y es maravillosa porque es del hombre, y ese hombre es uruguayo. Y es muy lindo que el mundo conozca este país, donde salieron personas limitadas como yo, que tenía como él 19 años, que pudimos aprender de situaciones que hoy la compartimos, pero no lo elegimos. Claro. Yo vivo hoy preparado para lo peor, esperando siempre lo mejor. Y agradezco todos los días ese navegar por la vida y todo lo que me dio, porque soy un afortunado. Navegar, hoy decías, el principal miedo era la incertidumbre de lo que iba a venir, de lo que vendrá, del futuro. Me hace también preguntarte, ¿cómo administras el pasado? ¿Sos de volver al pasado? No vuelvo nunca al pasado, ni tampoco me proyecto en el futuro. ¿Cómo haces? Yo vivo intensamente el presente, con pasión, con entusiasmo. Me devoro el momento de poder hacer cosas por lo demás, por la gente que quiero, por el que no conozco y necesita algo, porque tengo esa oportunidad. Pero hoy cuando te hice alguna pregunta sobre la montaña, ¿no? Sobre los Andes, ¿no te fuiste ahí en un momento? No. Nunca volví de la montaña. La gente pregunta, ¿cómo nos adaptaron? Yo nunca quise adaptarme a esta vida. Yo sigo viviendo en la sociedad de la nieve, en esa sociedad que éramos una familia, que éramos todos hermanos. ¿Seguís viviendo en la sociedad de la nieve? La sociedad de la nieve, pero eso me lo enseñó mi padre, mi familia. ¿Qué te enseñó? Eso, que somos todos iguales, que tenemos que agradecer por todo lo que te da la vida. Y en la cordillera éramos amigos, íbamos al mismo colegio, jugábamos al mismo deporte, el rugby, un deporte que juegan todos.
éramos todos de la misma religión y vivíamos en el mismo país, teníamos tantos valores y principios en común que éramos homogéneos. Por eso es importante sembrar valores y principios que se haga a una sociedad homogénea y las oportunidades. Hoy trabajo yendo a las cárceles desde 2008 porque hay gente que no conocieron lo que yo conocí de chico. Les he dado charlas a gente presa y me dice, gracias por traernos luz a la oscuridad, la primera vez que me dieron amor. Y hay gente que sale de la cárcel y a la media hora está drogándose de vuelta o robando para drogarse. Y esa gente no es libre. Por eso que como uruguayos somos responsables de darle oportunidades a la gente. A mí la vida me dio otra oportunidad y yo todos los días me equivoco y pido perdón. Cuando no sé, pido ayuda y después agradezco, pero me importa 3 carajos lo que hay que hacer, lo que hay que decir. Yo me equivoco en voz alta, pues digo, soy loco. De loco no tengo nada. No quiero ser igual que todo el mundo que dice lo mismo y hace la misma cosa. Yo respeto a mi padre, me dijo, mira Gustavo, de todos mis hijos sos el más distinto, pero cuando te miro bien, sos el más parecido a mí. Y mi padre era un santo, un caballero, pero yo soy irreverente, soy antiautoritario y rebelde. Esa rebeldía fue lo que nos permitió luchar contra la muerte de frente, taclearla y no aceptar que era imposible. Hay que ser rebelde, hay que tratar de todos los días estirar un poco más el umbral, equivocarse, aprender a distinguir lo esencial del secundario, haciendo cosas. El peor pecado para mí es el de omisión, no animarte a hacer nada por miedo. ¿Y qué no te perdonás, por ejemplo? Yo no tengo que pedirme perdón, le pido perdón a la gente si la lastimo sin querer, pero yo me permito equivocarme, me permito ser contradictorio, me permito todas las cosas que tiene un ser humano. El día tiene 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Yo no soy perfecto, pero soy una persona que aprendió que las batallas son afuera, pero las guerras son adentro. Vencer tus limitaciones, querer superarse. Yo le agradezco a Dios la familia que tengo, la madre de mis hijos, los hijos que tengo, las hijas y los amigos. Y haber nacido en este país es muy importante. ¿Cómo es eso de las batallas afuera y las guerras adentro? Pero la guerra, en serio, es hacer la paz contigo, aceptarte tal cual sos. ¿Cuáles son tus batallas y tus guerras, como lo describe Gustavo? Yo creo que vencer los miedos y vencer lo que nos meten también en la mente de que no podemos hacer. Justo hoy estaba hablando de eso porque está la idea de hacer un documental y pensé que estoy como dudando al respecto porque no sé realmente si vale la pena como contar mi historia porque no le veo nada de trascendental, porque solo soy una persona que trata de hacer lo que quiere y pienso que todo el mundo debería hacer lo mismo. Darse la oportunidad por lo menos. Sí. Impresionante, o sea, todos deberíamos asumir eso, ¿no? Somos personas cuyo único objetivo debería ser hacer lo que queremos, pero qué difícil que es. Y arriesgarse, como cuando dejé mi trabajo obviamente era salir de la zona de confort y capaz que fracasaba y me quedaba en la calle prácticamente. Claro. Pero arriesgarse porque cuando tenés un sueño realmente y trabajás para eso y tenés disciplina y dedicación, todo conspira para que pase. Ajá. Esteban, hubo de las Malvinas un uso, no vamos a ingresar ahora en el debate sobre el uso político, el tironeo político que generó en su momento y que aún hoy sigue generando. Pero sí de pronto lo que se cuestionó es la victimización prácticamente absurda de quienes habían estado allí. ¿Cómo respondes a eso? A quienes te dicen, che, se victimizaron, no fue para tanto, lo que debe ser terriblemente doloroso para quien lo vivió. Sí, porque eso de victimizarse, entiendo, y no buscando culpables, sino que fue parte de... Yo al principio pensaba que era la dictadura, que nos había hecho sentir que nosotros éramos cagones, que habíamos perdido y que por culpa nuestra... Y después me di cuenta que la sociedad no quería escuchar, no quería aceptar la derrota
Y no es que nos victimizamos, sino que nos pusieron, digamos, como un ciudadano de segunda. Éramos los loquitos de la guerra. Es decir, a mí durante muchos años me dio vergüenza decir que era veterano. Jamás puse en un currículum cuando era joven que era veterano de guerra, porque era un estigma, así, perdiste. Y poder empezar a sentir algo de lo que decía Vanessa me lleva a mí muchas veces me costó esto de ¿para qué contar? ¿A quién le puede interesar? Y me pasaba que pasaba el tiempo y ya empezaba a dudar de lo que había vivido. ¿Sí? Si no, después de tiempo empecé a leer o ver documentales y películas y decir, che, pará, esto lo vi. Y hubo una película argentina muy controvertida que se llama Iluminados por el Fuego, sí, que fue la que me despertó a mí a empezar a hablar. Yo dije, uy, eso yo lo viví, ¿sí? Yo no me imagino esto. Y la guerra es tremenda. Y lo que mostraba la película era eso. Y eso provocó en mí acercarme a este amigo mío, Germán Estrada, que éramos amigos de chicos, que estábamos en las islas y no sabíamos que estábamos, ni yo sabía, ni él sabía que yo estaba ahí, que nos encontramos en el barco, el Norland, que nos trajo prisioneros a la Argentina, y 25 años estuvimos diciendo y amenazándonos, algún día tenemos que hablar de esto que vivimos, porque no lo había hablado con ningún amigo, ni con mis padres, ni con nadie. Y bueno, esto fue deviniendo en algo que fue unas charlas que empezamos a tener. Después tuvimos miedo de no poder contenernos, entonces pusimos un psicólogo en el medio, entonces nos escuchábamos y ahí yo reivindicaba y me daba cuenta que lo que había vivido era todo real. A Germán le pasaba lo mismo. Y bueno, esto era primero empezar a hablar, porque después entendí que esto de hablar es sanador, que no hablar es negar lo que viviste, y eso no es bueno, es decir, hace muy mal, pero que además de hacerme mal a mí, el no hablar le hacía mal a mi alrededor, es decir, a mis amigos, a mi familia, a los más cercanos. Y bueno, esto de a poquito fue, bueno, escribamos algo para nuestros hijos, porque algún día nos vamos a morir, claro, y esto va a quedar en nada, o no le vamos a contar nada. Y bueno, terminó siendo un libro que, la verdad, mucho orgullo de la gente que lo lee y que me puede decir qué parte de eso le hizo bien. Y de vuelta, fue solo contar nuestra experiencia, pero así como yo tuve esto de Malvinas, también tuve otro montón de revolcones, como todos los que estamos acá, y a medida que más crecemos en la vida, más posibilidades de tener claro, cosas que duelen. Sí, las personas, las sociedades, los países también tenemos que atravesar algunas circunstancias, como se dice frecuentemente, algunas cordilleras, ¿no? Una tiene que ver con la formación de nuestros propios compatriotas, ¿no? La formación, más allá de lo académico, la formación en valores. Y a mí me gustaría, vi que te sacaste la campera, se ve que entraste en calor, Gustavo. Mucho. Una campera que además tiene como un significado, ¿no? Creo que acá todos vamos a coincidir y probablemente todos tengamos muy claro la importancia de lo que se recibe en la casa y después de lo que se recibe en la escuela, en el colegio, en el liceo, en la universidad. Pero vos provenís de una comunidad académica que también proponía algunos valores y que te sirvieron en la montaña. Cuando ves esta crisis de pronto que atravesamos, donde no sabemos muy bien el rumbo de cómo formar a nuestros gurises, ¿cuál es la reflexión que te nace? Yo, como dije, era antiautoritario, rebelde, irreverente, pero eso fue el aprendizaje. Hoy yo soy respetuoso, practico la disciplina de la gratitud diaria, el esfuerzo máximo y aceptar que solo no puedo y que necesitamos entre todos poder construir un mundo mejor. La Sociedad Nieve buscaba eso. ¿Por qué tengo yo este trébol acá y vengo con esta campera? Porque éramos un equipo de rugby. Yo no me puedo olvidar que cuando estoy acá sentado represento a todos. No vengo a hablar de mí. Por eso cuando el yo se transforma en nosotros, la fuerza de la familia, de los equipos, de los países es ilimitada. Y hace falta ese sentimiento corporativo de ser todos parte de la solución o del problema. No pelearse por el derecho de autor y tomar a los pueblos de rehén. Esa grieta. Asumir la responsabilidad de los errores te hace avanzar. Negarla te hace retroceder. Buscar culpables. Todos los triunfos están llenos de padres y las derrotas son todas huérfanas. Entonces, equivocarme para mí es el aprendizaje más grande de mi vida. Y por eso yo lo comparto con mis hijos y ellos me dicen, papá, ¿sabés lo que te agradecemos más? Es que nos enseñaste a vivir sin miedo. A que siempre que te dijimos algo,
me decías, es tu vida, hacelo. O sea, yo confío y la confianza genera resultados. Entonces, eso es el movimiento de la gratitud. La gratitud mueve la energía. Y cuando vos movés la energía va hacia arriba. Y vos podés crecer. Cuando vos cerrás las manos y te fruncís y peleás en una guerra, generás odio. Una escalada simétrica que no termina nunca. En algún momento hay que parar, hay que perdonar y entre todos buscar una solución. Si esto no le ponemos solución entre todos, no termina nunca. Entonces es importante asumir eso, que la historia, todos tenemos una historia y todos tenemos una cordillera. Busquemos historias comunes. A mí me educó el rugby, un deporte de sacrificio, que el juez siempre tiene razón. Yo que no respetaba, empecé a respetar al juez, que lo que cobra no importa si está bien, hay que respetarlo, después aceptar que 15 son 15 contra 15 y entre todos tenemos que esforzarnos. Hoy el Uruguay va a un mundial y juega igual a igual con los All Blacks o con Francia, porque tenemos el orgullo de ser un país chiquito pero con un corazón grande. Y eso es lo que creo que hay que poner arriba de la mesa. El Uruguay hoy creo que tiene mucho para enseñar al mundo, que es compartir cómo en este país se logran soluciones cuando se juntan tres expresidentes que discrepan ideológicamente, pero son plenamente democráticos, republicanos y respetuosos. Y eso es muy importante. Este es el plan. Fue una presentación de la Intendencia de Maldonado, Antel, Solanas, UTE, Gasalla Negocios Inmobiliarios, Caracoles Barrio Privado, Barraca Luisi, Restaurante Meridiano 58 en Cerro San Antonio, Enjoy Punta del Este, desde Asertiva Estudios.